Buenas noches, sean bienvenidos a su programa, queridos amigos, un programa especial dedicado para aquellas personas que tengan algo que decir a este pueblo cruceño, a la Villa Primero de Mayo, a nuestras ciudadelas, a todo el país y el mundo, hasta donde llegue el poder de las redes sociales. Es que llegamos desde este C de televisión, desde la Villa Primero de Mayo, con invitados especiales, con personas notables, pero principalmente hoy que estamos en una carrera electoral, una fiesta democrática que va a vivir el país el próximo 17 de agosto. Hoy por hoy los protagonistas, aquellos candidatos y los nuevos liderazgos que están emergiendo en este proceso electoral. Es así de que vamos a dar la bienvenida a Omar Ramírez García. Él es candidato a diputado plurinominal por Santa Cruz, por Autonomía para Bolivia, APB Súmate. Bienvenido, querido Omar. Nos gustaría, querido Omar, que usted se presente ante nuestra audiencia. ¿Quién es Omar Ramírez García? ¿Dónde nació? ¿Cómo es que llega a ser candidato a diputado plurinominal por el departamento de Santa Cruz? Bueno, para que la gente lo pueda escuchar y lo pueda conocer. Preséntese. Por supuesto, yo nací en La Paz, crecí 19 años de mi vida en La Paz, estudié en el colegio Domingo Sabio, después hice mi servicio premilitar y estuve un año en la Escuela Militar de Ingeniería, donde igual hice nuevamente mi servicio un año dentro de la Escuela Militar de Ingeniería, y por motivos de que no se estaba habilitando mi carrera, que es ingeniería en ese entonces en nanotecnología en la EMI, me vine acá para estudiar ingeniería en biotecnología. Inicié mi activismo político, al igual que muchos jóvenes, por la indignación y la bronca por lo que el movimiento al socialismo estaba realizando, tanto el fraude electoral como la crisis económica que ya se venía viendo venir. Y ahí empecé mi activismo político aquí en Santa Cruz hace 2 años, fundando la plataforma El Rincón Conquiano, y a través de esa plataforma fuimos viendo distintas causas que hubo acá en Santa Cruz. Empecé a trabajar con un par de parlamentarios que querían buscar la verdad de lo que estaba sucediendo en el Parlamento tras las distintas traiciones, como lo denominamos, de lo que realizó Comunidad Ciudadana al mando de Carlos Mesa, cómo querían sacar chivos expiatorios y no hacerse responsables por las malas decisiones de la jefatura de bancada que estaba al mando de Enrique Urquidi. Sacamos el hashtag Renuncio Urquidi en esa temporada. Fue un gran opositor a lo que estaba realizando Carlos Mesa, porque nos ha traicionado vilmente, al igual que Luis Fernando Camacho con sus parlamentarios lo realizó, igual distintas traiciones, y vendió votos al movimiento al socialismo, que tenemos registros de ello. Y trabajando con los parlamentarios, ellos viendo la coherencia y viendo las propuestas que había y lo que se venía, que es que si iba a haber un cambio de gobierno íbamos a tener distintas dificultades, como el evidente terrorismo y la evidente célula terrorista que se está cocinando en el Chapare, que están pretendiendo realizar un distinto boicot de haber un cambio de gobierno, y ahí se opta por la opción de Manfred Reyes Villa. Ellos, al decidir por Manfred Reyes Villa, yo por esa misma lealtad, ese trabajo en equipo y esa confianza, y al ver los principios que había dentro del partido, decido unirme a través de la coordinadora en ese entonces, Maggie Reyes, y empiezo acá en Santa Cruz a trabajar en el partido. He sido parte de lo que es el equipo de comunicación, coordinador nacional de la comunicación de juventudes, hablando con los distintos candidatos, y después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, me llegan a dar este grato honor de poder representar a Santa Cruz siendo candidato a diputado, hablar de distintas propuestas. Soy el único candidato que es estudiante en biotecnología, que muchos hablan de la biotecnología para el desarrollo productivo de Santa Cruz, igual de la renovación, y el único que se ha tomado en serio eso fue el capitán Manfred Reyes Villa, al designarme acá, y es realmente para mí un grato honor estar en estos momentos trabajando en esta campaña. Muy bien, la presentación de Omar Ramírez García, nuestro invitado especial de esta noche, el entrevistado de esta noche aquí en Queridos Amigos. Uno de los candidatos, además de uno de los más jóvenes, ¿no? Estudiante universitario, y bueno, por lo que vemos, ha sido activista. Quizás uno que se dedica al tema de la comunicación no siempre tiene conocimiento de aquellas personas que están detrás de todos estos movimientos de lucha cívica, institucional, por ciertas reivindicaciones del pueblo cruceño y boliviano, ¿no? Nos ha comentado todo en su presentación la trayectoria
de un trabajo institucional y como activista, Omar Ramírez, uno de los candidatos más jóvenes. ¿Cuáles son las propuestas que tiene Omar Ramírez para el pueblo boliviano, para el pueblo cruceño, si llegase a ocupar uno de estos curules como parlamentario, como asambleísta nacional? A igual destacar, la candidata más joven es Natalia Soria, quien tiene 21 años, está ya en último año de la carrera de Derecho, ya para graduarse y evidentemente después poder con esos conocimientos realizar la gestión parlamentaria. Y yo tengo 23 años, en ese sentido... Uno de los más jóvenes. Exactamente, lo que hemos podido ofrecerle, y le he entregado en sus manos mi agenda parlamentaria al capitán, es 2 puntos esenciales. De 7 reformas que he planteado, las 2 más importantes es la reforma democrática y la inclusión de la biotecnología para Bolivia. En cuanto a la reforma democrática, trabajando con los parlamentarios y viendo las distintas falencias que había en el Parlamento, planteaba que, número 1, y es lo que todos estamos pidiendo y es por lo que hemos luchado desde el 2019, eliminar la reelección, hacer que las elecciones sean cada 4 años para poder garantizar un ejercicio democrático más profundo en el país, y que las elecciones parlamentarias sean cada 2 años, como se hace en la modalidad en Argentina y en Estados Unidos, que son distintos momentos donde se dan las elecciones, no es al mismo tiempo las presidenciales y lo que es para el órgano legislativo, para que pueda tener los ciudadanos la oportunidad de que si hay fallas, porque muchas veces las estructuras partidarias no funcionan con horizontalidad, o hay distintas falencias, o hay los negociados o el prebendalismo, puedan cambiar a sus parlamentarios, puedan tener mayor competitividad y puedan realmente estar al tanto de lo que la ciudadanía quiere. Y es por eso que también, y es irónico siendo candidato plurinominal, pero comprendo esa posición que me ha tocado esta vez, otro de mis objetivos es poder eliminar las diputaciones plurinominales, que son los que entran, como quien dice, agarrados del candidato presidencial, para que solo hayan las 130 circunscripciones y que cada candidato, que cada diputado realmente esté conectado con el sector y la circunscripción a la que va a representar, además de la eliminación de los supraestatales, que hemos visto que ha sido un mal gasto, que ha sido igual parte de la propuesta de nuestro candidato a diputado por la C7, Miguel Roca, con la cual compartimos ese pensamiento. Y de igual forma, siendo estudiante en biotecnología, hemos visto, cómo nos han estigmatizado nuestra carrera y nuestra ciencia, y cómo no se está permitiendo esta apertura a lo que es la biotecnología. Solo existen 2 eventos genéticos que son para la quinoa y la soya en el país, habiendo un montón de eventos genéticos en distintos países. Es por lo cual quiero poder que exista una apertura a los transgénicos, pero con responsabilidad, que no necesariamente son dañinos si se sabe aplicar bien las normativas, a través de lo que es lo que denomino el esqueleto del marco normativo para la aplicación de normativas ISO, que salgan del sector privado y de los profesionales en biotecnología, para que se vaya implementando estos distintos eventos genéticos, se vaya aprobando cómo va a ser la modalidad, cómo van a ser las normativas, cómo se va a cuidar el medio ambiente para aplicar esto. Y eso es lo que quiero dar a conocer. Hay muchas modificaciones genéticas que hacen que no tengamos que depender tanto de los pesticidas, que igual el glifosfato vemos que ha hecho mucho daño a la alimentación, que ha envenenado a distintas personas, que no es saludable. Eliminar eso para que los alimentos a través de la biotecnología puedan tener sus elementos nutritivos. Igual el tema del arroz dorado, que en China se ha modificado genéticamente el arroz para que no solo tenga carbohidratos sino proteínas, y poder ser un suplemento alimentario para las familias de escasos recursos y evitar enfermedades que por malnutrición se dan. Y eso se hace con estas normativas, al igual que la propuesta igual de alianzas público-privadas, que lo llamo el I+D, que es investigación más desarrollo, para que las empresas puedan invertir en distintas universidades, tanto públicas como privadas, para el desarrollo y el fomento de la investigación, para poder tener más información biotecnológica, para poder realizar estas reformas, para poder tener investigación. Y creo que son 2 propuestas muy fundamentales que he ido elaborando, además de las distintas reformas.
Igual yo creo que Bolivia debería de ser un estado federal, apuntar a la descentralización y que esta reforma pueda ser tomada en cuenta, y es tanto parte del proyecto político de autonomías para Bolivia Súmate como también parte de mi persona, y son las propuestas que creo yo más fundamentales de todo lo que he podido realizar en 2 años de análisis político en conjunto con distintos parlamentarios y sectores más que nada de Santa Cruz. Bueno, estamos en un diálogo con Omar Ramírez, candidato a diputado plurinominal por Santa Cruz, APB Súmate, el partido político del capitán Manfred Reyes Villa. La verdad que vemos que tienes mucho conocimiento y base para poder sustentar estas propuestas, como es el tema de la biotecnología. Y bueno, también hay una reforma dentro de lo que es tus propuestas, ¿no? Y también hay una propuesta de castración química. Eso nos podrías comentar. Exactamente, y me lo estaba pasando por alto, te agradezco hacerme recuerdo. Y es lo último que ha dicho el capitán, y igualmente es algo a que me adhiero y que puedo trabajar en ello con igual distintos sectores, que definitivamente, y es realmente indignante que tengamos, y lo puedo decir con todas sus letras porque tiene hasta orden de aprehensión, tenemos un pedófilo en el Chapare que sigue libre, que ha cometido un sinfín de delitos y que queda en la impunidad lo que vienen a hacer estas vejaciones tanto a niños, niñas, menores de edad, personas igual adultos, hombres, mujeres, y que se tiene que hacer algo. La castración química genera un cambio hormonal en los hombres que hace que evidentemente el líbido y esas tanto impulsos como emociones enfermizas bajen. Es realmente un castigo que cambia profundamente las características de la persona que ha cometido estos delitos, y es sin duda un castigo ejemplar que se tiene que implementar, y que si llegara al Parlamento lo apruebo y lo voy a impulsar, y si es que no llego, igualmente voy a insistirle a los que están en franja, a los candidatos que están un poco más arriba, a que lo implementen, porque no podemos seguir teniendo personas que cometan estos delitos y que queden en la impunidad, y para eso se necesita realmente un carácter y un temple muy fuerte, y es el mensaje que daba esta última temporada. Solo un militar puede llegar a tener ese carácter y ese temple, con una doctrina y una formación bastante profunda, para poder plantarle cara al terrorismo, plantarle cara a los criminales que hasta el día de hoy siguen sueltos en el país. Hay una propuesta, bueno, sabemos que la propuesta de Manfred Reyes Villa, una de las más fuertes y principales, es el tema de solucionar la crisis económica a través de que él va a traer 10.000 millones de dólares. Está planteando que la gasolina sin subvención cueste a 5 bolivianos y el diésel también, pero hay una propuesta que me gustaría consultarte, el tema del PIADE. El PIAPE. PIAPE es el programa para evitar la deserción escolar. Eso es uno, espera un ratingo, te lo voy a enumerar. Después, algo que me llamó poderosamente la atención, las pruebas PISA, ¿no? Exacto. Las pruebas PISA, que son para el tema de desarrollo en los escolares. Y bueno, y el tema universitario también, que plantea que sea sistema modular en las universidades, y además de acortar el tema de los estudios, que no sean 5 años, sino que sean 4 años. Bueno, en realidad ya esto hay en las universidades privadas, pero no en las universidades estatales. Pero vamos por parte. Ese PIAPE, ¿de qué se trata este programa para evitar la deserción escolar, querido Omar? Y aquí, antes que nada, quiero hacer un paréntesis igual bastante importante. Súmate es el único partido político que se ha tomado con seriedad la elaboración del programa de gobierno. Al entrar a la página del Tribunal Supremo Electoral, donde se encuentran todas las listas de candidatos, e igualmente se encuentran todos los programas de gobierno que son de acceso público, los únicos que tienen un documento que inclusive se ha impreso, y hemos elaborado un libro bien desarrollado con imágenes, con una explicación de cómo se va a desarrollar las propuestas y el programa de gobierno, es APB Súmate, al mando del capitán. Y es algo que me enorgullece bastante, porque se ha tomado con seriedad este punto, que es importante, más allá de los personalismos o el caudillismo que se maneja actualmente en las campañas. Se trata del equipo, del proyecto y las propuestas.
Y partiendo por el primer punto, que es el PIAPE, y aquí tengo mi chanchullo, me van a disculpar, que se denomina el Programa de Permanencia Integral de Acceso Escolar, que se denomina PIAPE, que incluye una lista de acciones que se tienen que tomar por parte de las entidades correspondientes para evitar la deserción escolar evidentemente en los colegios, que es primeramente las becas de apoyo económico para las familias vulnerables, el tema del refuerzo académico con tutorías para reducir la reprobación, para que puedan tener un apoyo extra a los distintos estudiantes que necesitan salir adelante y no quedarse rezagados de sus demás compañeros. Igual existen las estrategias de nivelación para estudiantes con rezago escolar, que es lo que hablábamos, que igual acompañado con las tutorías es bastante fundamental. El fortalecimiento de la estructura educativa en áreas rurales, que hemos visto que se hacen canchitas, se hacen museos, se hacen elefantes blancos, se hacen palos blancos y no se está haciendo lo fundamental, que es fomentar la educación en lugares donde no llega, que son las áreas rurales. Igual los programas de prevención del abandono con el acompañamiento psicosocial, que evidentemente muchas veces el estudiante tiene problemas emocionales, el tema de lo que es hoy en día la psicología y el apoyo psicológico es bastante fundamental. Yo tuve una pareja que es psicóloga y nos comentaba mucho que es importante y fundamental tener psicopedagogos que acompañen el desarrollo escolar, que lamentablemente esto lo tienen colegios que tienen altos recursos, pero en la gestión pública no se tiene, e incorporar esto es bastante fundamental, además de la flexibilización curricular para permitir trayectorias escolares adaptadas, entendiendo que no todas las familias tienen las mismas situaciones. Adaptar las currículas o darles posibilidades a poder nivelarse o acceder a la educación de distinta forma es fundamental. Después las pruebas PISA, eso lo tengo ya mejor estudiado, son pruebas que se hacen a nivel internacional, donde se hace una evaluación de cómo está la educación en un país, se pone distintos puntajes y a través de esos puntajes, que son con lineamientos internacionales, se sabe el nivel educativo. Y esto es igual información pública a nivel mundial. En Bolivia no se sabe cuál es el nivel educativo que se tiene. Se sabe de Chile, de Argentina, se sabe de Brasil, pero no se sabe de Bolivia. Igual la plataforma, la ultraderecha Bolivia nos decía todo el tiempo cuál va a ser la candidatura que implemente las pruebas PISA, que no le tenga miedo a decir cuál es la situación educativa en el país, y evidentemente la única oferta electoral que ofrece implementar estas pruebas es APB Sumate. Y tener esta información y que pueda tenerlo el futuro Ministerio de Educación al mando de Sumate va a ser bastante fundamental. Ahí igualmente hablábamos, y es otra de mis propuestas favoritas, es la reforma al sistema penitenciario. Se quiere tener un sistema penitenciario serio, coherente, porque es realmente indignante, y tú me entenderás en ese sentido. Tenemos cárceles como la de San Pedro, que más que una cárcel parece un gueto, parece un lugar que incuba criminales, que perturba, igual que trastorna, quizás no a grandes criminales, sino a personas que cometieron delitos menores, que terminan como potenciales mafiosos, y eso tiene que acabar con una reforma que sea integral y que vea temas de poder optimizar estos servicios, y eso es lo que teníamos acá. Lo que se quiere hacer es un modelo de administración carcelaria de gestión privada orientado a optimizar recursos, garantizar la seguridad y promover la rehabilitación efectiva de los internos en el marco de los derechos humanos. Esto va a hacer que al tener esta gestión privada, al hacer inclusive que los presidiarios trabajen en sus mismas cárceles, al tener formas en las que esto pueda ser autosustentable, igual yo decía, se necesitan cárceles como las que hay en El Salvador con Bukele, donde trabajen los presidiarios, donde haya realmente una separación de lo que es las fuerzas del orden, en este caso la policía, de lo que son los criminales en este ecosistema cerrado que hay dentro de las cárceles.
porque nuevamente no es posible que tengamos cárceles donde los mismos presidiarios estén ofreciendo rentas de espacios, que estén vendiendo colchones, que tengan un mercado ahí dentro y que sea un criadero de nuevos criminales y de mafias que se estén incubando adentro. Y en ese sentido poder poner orden en esas instituciones es algo bastante fundamental. Igual hablábamos de la reducción del aparato estatal. Se quiere reducir de 17 ministerios a 14 ministerios y ahorrar solo en jornales, solo en salarios, 225 millones de bolivianos anuales. Y ese dinero y estas reducciones nos puede permitir, y es otra propuesta, reducir el IVA del 13 al 10% e igualmente poder dar alivios tributarios, poder utilizar igual el dinero para poder hacer otros proyectos, gestión de obras, que es lo que tanto le gusta mucho al capitán y que es y ha sido reconocido como uno de los mejores alcaldes que ha tenido no solo Bolivia, sino Latinoamérica. Y tener estos presupuestos para hacer distintas obras y no malgastarlo en funcionarios públicos que no trabajan es algo igual bastante fundamental. Hay algo que se está escuchando mucho dentro de lo que es la propuesta de APB Súmate del capitán Manfred Reyes Villa, que es orden. ¿A qué se refiere con orden, querido Omar? Por supuesto, y justamente el outfit no es casual, nos venimos bastante ceremoniosos en ese sentido. Tenemos un candidato a la presidencia que tiene doctrina militar, que ha sido capitán de las Fuerzas Armadas, que sabe muy bien cómo poder gestionar, cómo poder coordinar con tanto las fuerzas militares como también con la policía boliviana para poder de una vez por todas cortar lo que es los bloqueos, cortar lo que son estos atentados terroristas que hemos visto recientemente. Hemos tenido 4 policías fallecidos en Yayagua, esto no puede seguir sucediendo. Poder tener una gestión coordinada para que cuando hayan estos intentos de convulsión se ponga con contundencia, con fuerza el orden, que es evitar que se cometan estos crímenes en masa, que se eviten estos atentados terroristas. Y aquí somos bastante radicales, nos han llamado tibios en muchas cosas, pero hay cosas en las que APB Súmate es más radical que las otras ofertas electorales. Decía Juan Pablo Velasco, el candidato a vicepresidente, cuando le preguntaban de Evo Morales qué iba a hacer, y él decía, que Evo haga lo que quiera, nosotros vamos a renovar todo, vamos a hacer gobierno, no interesa. Y decían, pero no lo pueden dejar en libertad. No es importante. Y están los registros, está el video de que decía eso. ¿Y cómo puede ser posible? Ahí lo que proponía Manfred, y es parte del tema del orden, una intervención militar al Chapare. No se puede ir con negociaciones, no se puede ir con diálogos. Samuel Doria Medina igual decía, se necesita reconciliación, hablar con todos, dialogar, estar al centro, y no es posible dialogar con terroristas. Al terrorista no se lo recibe con un queque, con un cafecito. Al terrorista se lo mete preso, se lo mete bala y 3 metros bajo la tierra, porque no se puede reformar a alguien que ya está pervertido mentalmente. Entonces se tiene que intervenir el Chapare con fuerzas militares, que lo ha propuesto Manfred Reyes Villa, evitar igual se tiene que invertir más fondos en las Fuerzas Armadas, que estoy seguro es parte del proyecto. Igual en las fuerzas del orden, en la policía boliviana se tiene que invertir más dinero, ahí sí se tiene que invertir, no en las fiestas que hace Luis Arce en sus eventos supuestamente institucionales, pero que se trajo a Maroyo la anterior vez que hizo un evento supuestamente patrio para festejar entre funcionarios. Ese dinero en realidad debería de irse a las Fuerzas Armadas y se le debería de dar garantías jurídicas para que después no tengamos militares presos por acatar y por servir al país. Entonces, primeramente que se les va a dar seguridad jurídica a los que sean policías militares que sirvan a la patria, para que no puedan tener inconvenientes en su ejercicio de funciones, para que puedan ir al Chapare para evitar muertes, no de los terroristas, sino de la gente de bien, de la gente buena y de los militares de nuestras fuerzas del orden, que esas vidas sí valen la pena, esas vidas sí son de humanos.
no de los criminales, de los terroristas que están ahí, que se les tiene que dar toda la contundencia y toda la fuerza. Y no hay que escatimar ni recursos, ni hay que tener tibieza en ello, y hay que sin duda poner orden, eliminar estas células terroristas, llegar a las últimas consecuencias para eliminar estas células terroristas e instaurar la paz en el país, evitando muertes de gente inocente, que es lo que se quiere evitar, porque sabemos, y es igual parte central y lo tenemos muy estudiado, con datos históricos, que cuando hubo en el 2002 el cambio de gobierno a lo que fue Gonzalo Sánchez de Lozada, y se hizo algunas reformas igual de salvataje, de liberalización de algunas cosas, y no se entendía muy bien hacia dónde quería ir. Ahí Gonzalo Sánchez de Lozada cometió muchos errores, pero sin duda el mayor error que lo ha cometido su vicepresidente, y hablamos nuevamente de Carlos Mesa, que me encanta darle palo porque ha cometido un sinfín de errores por su tibieza, es que él decía: yo no me voy a llenar las manos con sangre, yo no voy a mover a las tropas militares, voy a dejar que se siga bloqueando, voy a dejar que se... Y Evo Morales hizo lo que quiso el 2002. Evo Morales cometió un golpe de Estado contra Gonzalo Sánchez de Lozada, sembró el terror en Bolivia, y teníamos muchas organizaciones terroristas. Hablamos de los movimientos cataristas, los movimientos indigenistas que sembraron discursos raciales y de odio. Hablamos de lo que hizo Evo Morales en ese entonces, cómo movilizaban a la gente para generar convulsión, para matar o intentar matar a policías y militares, para convulsionar el país, y eso no puede volver a pasar. Y al haber estos eventos tan trágicos en el 2002, Carlos Mesa fue un cobarde, no tuvo los pantalones, dejó que sucedieran estos eventos, renunció varias veces, entró Belcé, hubo un nuevo proceso electoral, Evo Morales capitalizó la crisis, capitalizó la convulsión, entró a la presidencia y se dejó que todas estas organizaciones criminales entren al gobierno y hagan lo que han hecho en el país en estos momentos, y eso no puede quedar así, y lamentablemente no es con diálogo. Ahí rescato lo que hizo también el presidente del Perú, me acabo de olvidar su nombre, no es el presidente que era japonés, Alberto Fujimori. Alberto Fujimori. Aplaudo y rescato lo que hizo con Sendero Luminoso, y tenemos que replicar esas acciones en el país, y esa es parte de la propuesta del orden, que no lo ha propuesto ni Tuto Quiroga ni Samuel Doria Medina, y que solo está con Manfred Reyes Villa, porque sabemos que cuando haya una transición a otro tipo de gobierno después de 20 años de movimiento al socialismo, no se van a ir por las buenas. El 2019, cuando Evo Morales terminó escapando, no se fueron por las buenas. Quemaron los Pumacataris, yo estaba en La Paz en esos momentos, destruyeron negocios, destruyeron ventanas, sembraron terror, y este terror no se puede solucionar con diálogo, lo repito nuevamente, solo se resuelve con mano firme y con acciones contundentes. Que ese es el orden que se ofrece al país, no solamente un orden jurídico, un orden político, sino un orden dentro de lo que es el mandato de las Fuerzas Armadas cuando existe este tipo de conflictos en el país. Queridos amigos, estamos en un diálogo junto a Omar Ramírez García, candidato a diputado plurinominal por Santa Cruz, por APB Súmate. Hay una propuesta en la que se plantea por parte de Manfred Reyes Villa el tema de el sistema modular que se pueda implementar en las universidades. Te estaba diciendo, este sistema ya se viene implementando, por decir, en la Universidad Domingo Savio, ya hace más de 20 años atrás, en la Universidad en la UTEPSA también. Bueno, es lo que yo sé, que hay los sistemas. En las universidades privadas sí ya se da el tema, y salen profesionales en 4 años, ¿no? Sorpresivamente y asombrosamente tenemos abogados jóvenes que inclusive hacen su doble, hasta en 3 años sacan ya su carrera profesional. ¿Cómo está encarando esta propuesta el capitán Manfred Reyes Villa de que el sistema educativo universitario sea modular, pero además que este plan de estudio de los pregrados, que en este caso son los estudiantes universitarios, pueda reducirse a ya no a 5 años, sino a 4 años? Es posible, y justamente me olvidaba, y te lo agradezco nuevamente, decir, hablando de las propuestas para la juventud, que Manfred no solo tiene candidatos jóvenes, sino propuestas para la juventud. El sistema modular que se viene implementando en distintas universidades privadas, que lo detallo muy sencillo, es que tú tomas una materia durante un mes,
culminas esa materia en un tiempo más reducido, o sea, tienes tu horario de 7 a 10 de la mañana, todos los días de la semana, y después tienes libre para poder trabajar. La idea del sistema modular es permitirle a los estudiantes que también trabajan, que tienen que hacer otras responsabilidades porque las situaciones económicas de todos no son las mismas, poder hacer ambas cosas sin que se perjudiquen. Esto existe en estas universidades y también se puede implementar en las universidades públicas, no es una fantasía, no es algo imposible. E igualmente para la reducción del tiempo, se ha visto en otros países, y esto igual tiene lógica de cómo se puede realizar. En otros países, todo lo que son las materias de cálculo 1, álgebra, aritmética, todas estas materias que al menos para ingeniería son troncales. En la EMI se ven todas estas materias para todos los estudiantes de ingeniería el primer año. No deberían de llevarse en un primer año de universidad, sino deberían de llevarse en la promoción y en la prepromoción, que se hace en otros países. Entonces, saltar de cuajo a lo que es entrar en materia, a lo que son las materias propiamente dichas de distintas, en el caso de las ingenierías, de las distintas ingenierías, entrar en las troncales, y se reduce ese año que es, al menos en lo que es la EMI, similar para todos, y entrar en materia de lo que son estas materias ya propiamente dichas de las universidades, a través del técnico. Igual se planteaba reformar el técnico humanístico para que sea la doble titulación en los colegios, para que salgan técnicos, dar un mayor tiempo de estudio, tener una reforma en las currículas para poder reajustarlo todo y que entren en materia ya directamente en las universidades con unas mayores bases para poder terminarlo antes. Que actualmente hay técnico humanístico, que es el BTH, título de bachiller humanístico, algo así, entonces ya salen con una base, una carrera semitécnica, si se quiere. Entonces eso hay en la mayoría de los Fe y Alegría, y bueno, en realidad se está implementando en la mayoría de colegios privados. Entonces la idea es fortalecer este tema para que ya quizás ¿qué tal que la universidad tome en cuenta estos 3 años de BTH, digamos, a un año de estudio universitario, una estatal, digamos? Sería una gran cosa, porque en realidad los jóvenes salen con ciertas bases técnicas ya listos como para ser insertados en el área laboral, ya salen con una base fundamental de estudio y de conocimiento de ciertas áreas, ¿no? ¿Y qué tal que los implementen? Esa es la propuesta. Exactamente. La idea, y aquí hay que ser muy honestos, yo voy a ser muy honesto en mi caso, no se toma con mucha seriedad el BTH, que debería de ser un sistema que permita a los estudiantes tener algo para poder curtirse en la vida en situaciones duras y poder trabajar, o poder ya realizarse y hacer distintas cosas. Comunicadores sabemos de que no necesariamente se necesita el título, sino la expertise en la comunicación. Y poder salir adelante en eso. Lo que se quiere es poder agregar más temas de especialización del BTH, como los temas tecnológicos, el tema del diseño, las inteligencias artificiales, el uso de la tecnología, tener más temas al respecto, especializarlo más, darles mayor currícula y tiempo de estudio para que en su momento, cuando entren a la universidad, se tenga esas bases para que se acorten los tiempos. Se podría plantear de que algunos técnicos, como hay el técnico humanístico, un año más de especialización y tengas un título técnico, y también tengas una base para que se recorten los plazos, que es posible, y tener profesionales ya a los 22, 21 años que ya puedan empezar a hacer currículum, que en el sector privado sigue siendo bastante duro. Te piden 2 años, 3 años, ningún estudiante tiene ese tiempo, muchos tienen que seguir quedándose a vivir con sus padres. Somos la generación que no puede soñar con casarse a los 25 como era antes, con tener una casa ya a los 26, tus 3 hijos como se hacía antaño. Ya no es un sueño viable. Hay muchos que se quedan con sus padres hasta los 30 años por esta situación de la inflación. No, y es más, yo voy a tener que pedirle al Manfred un certificado de trabajo de este año como comunicador para después poder hacer algo a futuro, porque lamentablemente la situación es así, es muy dura, es muy injusta para el joven,
Y al ser muy injusta para el joven y al haber la crisis no da posibilidades a poder trabajar, y se tiene que remar contra marea, o terminamos teniendo excelentes estudiantes que se han graduado con honores trabajando en cafeterías como meseros o sirviendo en distintos locales, que no es lo que queremos que se explote su talento y no tengan que terminar yéndose. Eso igual me resuena mucho cuando dicen, por favor, y no solo lo dice Manfred, no le voy a dar todo el crédito, es de muchos políticos que dicen, no se vayan jóvenes, no se vayan a otros países, quédense en Bolivia, pero el joven realmente siente esas ganas de irse, porque no ve futuro, no ve esperanza, ve un entorno podrido y no quiere quedarse en un lugar donde posiblemente termine como una nueva Cuba, y es mejor irnos ahorita con los estudios que tenemos a tener mayores probabilidades de vida en otros países que acá, y eso tiene que acabar, porque Bolivia es un país bonito y debería de ser nuestro y deberíamos de poder trabajar, y eso se tiene que hacer desde la reforma de las universidades y colegios para poder garantizar estos temas. Muy interesante la propuesta, y hay algo que es muy importante que quiero yo comentarlo. Antes de que se empiece a mover el tema de la campaña política, he escuchado a varios amigos, jóvenes, conocidos, y aquí el pueblo boliviano, la gente, nuestra audiencia no nos va a dejar mentir. De 10 personas que conozco, creo que 6 quieren irse del país a buscarse nuevos horizontes, porque ven con una gran incertidumbre, una gran inseguridad de lo que pueda pasar después del 17 de agosto. Están esperando, y eso que ya va a comenzar el éxodo, digamos, de bolivianos que se están yendo fuera del país. No solamente por el tema de la crisis económica, la falta de dólar, la falta de combustibles en Bolivia, sino también por la inseguridad jurídica y la inseguridad que existe en el tema político, porque acá hay encuestas que van y vienen en donde lo ponen a Doria Medina en primer lugar, un supuesto primer lugar entre comillas, cuando sabemos que 22, 24, 25, 30% meterle, ya no es una realidad que ves en las calles, ¿no? Lo mismo pasa con Tuto, ¿no? Creo que aquí los billetes son los que cuentan, pero sin embargo hay no una encuesta, sino hay unas primarias en las que Manfred sale apuntalando, ¿no? Y son unas primarias en donde participan miles y millones de personas. Entonces, creo que donde participan la mayoría es donde ahí se ve, digamos, y no una encuesta basada en 4.000, 5.000 o 2.500 personas como la que muestra Unitel y Red 1, lo vamos a decir con total claridad, ¿no? Y con una empresa a la cual le pagan para que hagan porque sí le pagan por hacer ese trabajo, ese servicio, mas no sabemos si le pagan por favorecer a cierto candidato. Pero yo lo escuché en el micro y lo escucho en todos lados, de que Doria Medina lo ha billeteado, digamos. Pero son cosas que se escuchan y uno simplemente lo comenta, porque tampoco voy a decir de que, pues no tengo pruebas para eso, claro, ¿no? Entonces, esa es la realidad que vivimos los bolivianos. Aquí nadie está, y creo que la tendencia es que va a haber una segunda vuelta, pero no se sabe. Parece que se van a unir el socialismo más el millón de funcionarios públicos que tenemos, que dependen del gobierno, multiplicado por 3 familiares, ahí son 4 millones de votos. ¿Y cuánto es el padrón electoral viciado? Según dicen que debió haberse limpiado ese padrón. Son cerca de 7.800.000 votantes, tanto dentro de Bolivia como en el exterior. Pero bueno, esos son temas que preocupan, son importantes, preocupan a la población en su conjunto, a todos los vecinos, porque la verdad que estamos yendo a un proceso electoral y como no se unieron los de la derecha ni centro derecha, ¿no? Entonces hay una mayoría silenciosa, la cual es preocupante, ¿no? Porque imagínense que de último momento cambie el tablero porque lo habiliten a Evo Morales o porque hay alguna situación media rara en el país. ¿Qué opinas de eso? Claro, ahí, y muchos no me entienden por qué soy un manfredista tan radical en ese sentido.
hasta me he estudiado la historia del NFR porque lo que hemos vivido, y yo lo he vivido junto a los parlamentarios con los que he trabajado, se han movido de una forma tan grotesca los partidos. La gente de Comunidad Ciudadana y de Creemos se han terminado canibalizando, se han atacado entre todos, han buscado dónde caer muertos, como quien dice, y en esos intereses, en estar en esa dichosa franja, han metido plata, han metido influencias, se han peleado entre todos ellos, han pensado más en sus intereses, han sido serviles al movimiento del socialismo. Yo decía, teníamos a Luis Anaya en la presidencia de la Cámara, en la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, junto con Israel Guaitari, el presidente de la Cámara de Diputados del MAS, que tenían la posibilidad de poder por fin abrogar las leyes incendiarias. Israel Guaitari declara un cuarto intermedio, Luis Anaya no dice nada, no protesta, y se los ve una hora después en el partido de fútbol en el Estadio del Alto. Se saca foto inclusive Luis Anaya diciendo aquí apoyando a la selección, ahí con el Carlos Mesa al lado, y no han hecho nada, se han reído en nuestra cara y hemos visto con mucho dolor lo traicioneros que han sido, lo funcionales que han sido, y se han ido con Tuto y se han ido con Samuel, y han visto la forma de cotearse las cosas. Y en esos intereses que han pesado más, en esas pasiones, en esos odios carniceros que han tenido entre ellos, ha pesado más eso que la idea de unidad, que la idea de hacer un proyecto coherente, en conjunto, con fuerza. Decía mi querido amigo Juan José Ayaviri que un proyecto político no despega si no está preñado de poder. Y esa gente que podía realmente preñar de poder un proyecto político ha decidido pelearse por migajas, ha decidido pensar como oposición, como cómo puedo acceder a mi franja dichosa, que en hacer un proyecto político. Y ahí es lo que nos ha dado un total de 5 fuerzas políticas que se los puede denominar de oposición, pero yo no veo nada de oposición en Tuto ni en Samuel, ni en Rodrigo Paz, que en vez de tenerlos al Pavel, a ADN, a Manfred, a Rodrigo Paz, a Tuto y a Samuel unidos en un solo proyecto, y a toda la gente que hay detrás, a toda esa estructura en un solo proyecto repartido. ¿Y a qué voy con esta introducción? Como tenemos tantas fuerzas, tantos intereses, tenemos un fraccionamiento político muy grande. Y esto, y me gustaría ser optimista, pero lamentablemente no puedo serlo, va a hacer que el siguiente gobierno vaya a ser o muy caótico o muy corrupto, en el sentido que van a tener que hacer una coalición donde para aprobar las cosas que se tienen que hacer y reformarlo, o van a tener que sacar maletines negros, o van a tener que llegar a pactos, o van a tener que hacer lo que tanto ha degenerado la política en los inicios del 2000, con los gobiernos de coalición, y en los 80s, cuando estaba aún en vigencia el ADN y el MNR y Condepa. Esta crisis puede darnos un gobierno muy caótico, un parlamento nefasto, un parlamento donde no haya calidad, donde no haya diálogo, donde se manejen de mala forma, y hacer que esta transición sea bastante caótica y crítica. Entonces se entiende por qué la gente quiere irse del país en ese sentido, y para poder tener al menos un parlamento un poco coherente, yo llamo a la acción ciudadana. Hay que seguir haciendo activismo, no olvidarnos que nos han hecho fraude el 2019, que pueden intentar hacernos fraude nuevamente. Hay que controlar el voto, e igualmente hay que cuidar el voto, e igualmente hay que interpelar para que el día de mañana el parlamento que tengamos obedezca a los intereses de la gente y no de las estructuras partidarias ni de los empresarios. Y es un descaro total el siguiente punto. O sea, Marcelo Claure ha admitido públicamente, el audio se ha analizado, no es inteligencia artificial, que él decía, puede ser un experimento con esa petulencia, con esa prepotencia de hombre con plata, ciudadano americano, de decir, podemos comprar los medios de comunicación de este país pobre que es Bolivia y manipularlos y tener un país en nuestras manos por unos cuantos milloncitos.
tratándonos como unos estúpidos a todos nosotros y creyendo que nos pueden engañar. Samuel Doria Medina ha tenido una candidata ligada al narcotráfico, con un padre que está preso en los Estados Unidos por denuncias de narcotráfico, ha realizado traiciones a su mismo equipo, es conocido como el vicepresidente de la Internacional Socialista, lo llaman el Kencha, harta gente lo odia y aún así se lo muestra como el primero. Toto Quiroga ha estado en el gobierno de Yanine Áñez, ha sido quien le ha facilitado la huida a Evo Morales, que ha permitido la reestructuración del MAS, han sido cómplices en el caso de los ítems fantasma, de los respiradores fantasma. Rubén Costas, el tema de los ítems fantasma, que ahora es aliado de Toto Quiroga. Iván Arias, la peor gestión municipal de La Paz, es aliado de Toto Quiroga, y esta gente le ha hecho mucho daño al país. Y ahora pretendemos creer que están primeros y segundos, y yo no lo creo. Y con las palabras de Claure y con el silencio de los medios tradicionales, de la prensa tradicional, de estos casos, podemos decir que quizás quizás sí hay prebenda. Y a mí, honestamente, a estas alturas del partido me genera un asco y repulsión enorme Red 1, Unitel y los medios tradicionales de prensa, porque no están informando la verdad, o parece que tuvieran ya sus candidatos predichos, porque a veces así funciona la política por debajo, y por eso yo reivindico bastante la prensa independiente y los medios emergentes, igual como el que tienen acá, porque permiten a que existan más voces. Y hoy con las redes sociales, igual interpelo a la ciudadanía, sean críticos, hablen, utilicen sus medios de redes sociales. Yo con una camarita, con TikTok y mi celular, he podido llegar a ser representante de un partido político y hablar y extender mi voz. Quiero que más gente pueda hacer lo mismo. Y solo con esta acción podemos evitar el desastre. Pero si no hay acción ciudadana acompañado de las decisiones políticas, lamentablemente la decisión coherente sí es irse. Vamos a saludar a la gente que se conecta a través de la transmisión por TikTok. Carla Orellana, Shaki dice Omar, la revelación. Saludamos a la gente que también nos mira a través de la transmisión en Facebook. Estamos en vivo y directo, son las 22 horas con 52 minutos. Y bueno, estamos en un diálogo abierto junto a Omar Ramírez, uno de los candidatos a diputado plurinominal, uno de los más, no digo el más joven, uno de los más jóvenes dentro de la lista de candidatos a nivel nacional por APB Sumate. Ustedes lo están escuchando, la verdad que tiene mucho conocimiento en los planteamientos, en las propuestas, y sobre todo ha venido a exponer más a profundidad la propuesta del capitán Manfred Reyes Villa, candidato a presidente por APB Sumate. Se viene las elecciones del próximo 17. Tengo entendido, querido Omar, que estás realizando una producción cinematográfica, una película basada en imágenes reales de lo que es el recorrido, la campaña en sí, que está encabezando Manfred Reyes Villa. Coméntanos algo de este proyecto comunicacional. He tenido la suerte de ser candidato plurinominal, por ende puedo estar en distintas partes del país haciendo campaña. No me reniegan la coordinadora departamental. En ese sentido, ha sido para mí bastante bonito. Esta es la tercera producción, la tercera película que realizo documental, mostrando lo que estamos viviendo en campaña. He hecho la que es Manfred, República y Nación, que narra un poco el recorrido de Manfred hasta llegar a la proclamación del 5 de enero. Manfred Young and Wild, que habla sobre la proclamación que hemos hecho como Juventudes al Capitán. Hemos sido la única estructura política que entre jóvenes nos hemos organizado para hacer una proclamación a nivel nacional, a la cabeza del coordinador de Juventudes, Ariel Maida, que le mando un saludo. Es Manfred Hachauru. El nombre de Hachauru viene en dedicatoria y conmemoración a lo que es la canción Hachauru, de diversos autores y reversionada múltiples veces a nivel nacional, que es una canción bien bonita en aymara que habla sobre el gran día. La canción dice de que va a llegar el gran día, hay que esperar al gran día en que todos juntos como hermanos nos unifiquemos para acabar con la miseria y el dolor que estamos viviendo. Es una canción bien profundamente política que habla justamente de eso. Como Súmate, estamos esperando el gran día de la elección,
de verlo a Manfred presidente, de poder hacer el cambio en el país, de poder transformar todo esto que hemos vivido, que sin duda ha sido miseria y dolor, y poder hacer algo. Entonces, como candidatos, como políticos, y es igual parte de nuestra mística, para llegar a donde estamos no es que ha sido fácil. Todos hemos pasado cosas bien fuertes, bien trágicas por la misma situación política. Tenemos personas que han sido perseguidas políticamente, personas que han perdido a su familia, personas que se han tenido que alejar de la gente que amaban, que han perdido un montón de cosas, que han sufrido bastante para llegar a por esa pasión. Uno de ellos fue el capitán Manfred Reyes Villa, que estuvo exiliado 10 años, quizás un poquito más. Efectivamente. Y perseguido político a tal extremo que no lo dejaron llegar a Bolivia cuando falleció su señora madre, no pudo estar para despedirse, y eso pues es algo doloroso, ¿no? Y así le hacen la guerra sucia diciéndole que es del MAS, que es masista, Manfred, unos apodos le pusieron, ¿no? ¿Cómo van a interpretar que es masista si el MAS es el partido que el más daño le ha hecho, ¿no? Por perseguirlo y no permitir que llegue al país para darle cristiana sepultura, para despedirse de su madre? La verdad que no sé, no me imagino, ¿no?, el dolor de un hijo, de despedir. Yo tuve la oportunidad de despedirla a mi madre dignamente como una gran líder aquí en la Villa 1 de Mayo, y no me imagino yo el no poder haber llegado para despedirme. La verdad que hay ciertos sentimientos dentro del ser humano que son cosas que no podés eludir el mencionarlas, ¿no? Entonces, creo que con el capitán, si llegase a ganar las elecciones, lo digo francamente, creo que estaríamos bien. Creo que 5 o 6 veces ha sido electo alcalde, y cuando se ha postulado la ha ganado, y es porque él mismo lo ha dicho, es porque algo bueno ha hecho, y creo que todo un pueblo lo ha apoyado, como el pueblo, la ciudad del municipio de Cochabamba, y es uno de los mejores municipios organizados, una de las ciudades más limpias que tiene Bolivia. Y bueno, y eso es gestión de justamente sus autoridades, ¿no? Imagínense ustedes que haga esa réplica de esa gestión municipal a nivel nacional, ¿no? Totalmente. Ha sido sin duda una buena praxis política que ha podido transformar el municipio de Cochabamba a través de las alianzas públicas privadas. Estaba con la subalcaldesa del condado, Adelia Zamudio Bianca, que ahora es parte de su coordinadora económica, y se ve realmente los cambios. Es realmente impresionante las cosas que se han podido realizar. Y ahí acotando, le decían a Manfred de que tenía que vestirse de chola para poder visitar a su madre, así con ese nivel de odio le tenían a Manfred por justamente haberle terciado la popularidad en Cochabamba a Evo Morales cuando estaba en el auge el movimiento al socialismo. Entonces, más allá de la postura contraria, ideológica y política, y estoy bien seguro, y cuando alguna vez hemos hablado o le he preguntado sobre el tema de Evo Morales al capitán, se le transforma la cara y lo ves en modo Terminator, que lo quiere exterminar al Evo, que no lo quiere dejar que no quiere dejar cabos sueltos de todo lo que ha sido la gestión que tanto daño nos han hecho. Igualmente lo que le han hecho a Leopoldo Fernández, su compañero de fórmula, que hoy día la justicia por fin está actuando a favor de él, que evidentemente tenía razón de no ser culpable de las cosas y la forma en la que querían enjuiciarlo tan injusta. Y muchos candidatos han tenido una historia trágica. Y nuestras familias no lo entienden, nuestros amigos no entienden por qué meternos en algo donde podemos terminar presos y hasta muertos, pero es esa pasión que nos lleva, y el documental trata justamente de esa misma pasión que ha llevado a cada candidato en Cochabamba, que estuve en Cochabamba grabando, en El Alto, en La Paz, en Viacha, aquí en Santa Cruz, en distintos lugares, a querer hacer un proyecto político. Y creo que más allá de la historia del capitán, la historia de cada uno de los integrantes de este equipo tiene que ser contada, merece ser contada, y esa es la razón de existir de este documental. Ya ha salido el primer capítulo, va a terminar siendo una serie. Son más de 700 clips de video que tengo en mi celular. Mi celular está a punto de morirse de tanta saturación, que quería hacer una película, pero me iba a salir 3-4 horas, entonces preferí hacer una serie documental. Ya salió el primer capítulo. Antes del silencio electoral quisiera poder publicarlo todo, quizás no me dé. Invito a las personas a poder ver esta serie. ¿Dónde lo pueden ver? Lo van a poder ver en YouTube, en el canal del Rincón Conquiano, con K.
buscan Manfred Hachauru, la campaña para salvar Bolivia, y les va a salir el documental. El primer capítulo se llama Una maleta, porque fui inclusive muy impulsivo, no planifiqué el viaje, agarré, alisté una maleta, les dije a mis padres, me voy de viaje, pagué el pasaje ese mismo ratito y dije, a lo que la campaña venga, y hay que retratar esta historia porque quizás es muy desgastante, quizás esta sea la única campaña política que haga en toda mi vida. Es mi intento para transformar el país antes de tomar otras decisiones. No, y además que es un aporte documental, ¿no? Todo este tema de la campaña, no hay aquí nada montado, es la naturalidad y bueno, todo lo que ha sido el desarrollo y lo que es el desarrollo de esta campaña, acompañándolo a Manfred Reyes Villa muy de cerca, ¿no? Sabemos que el capitán tiene bastantes seguidores en sus redes sociales, así como lo tiene Juan Carlos Medrano, pero no está de más el poder documentar de una parte externa a esta producción, y bueno, ojalá que nos hagan llegar también para que nosotros podamos replicar estas producciones, que nos acerca un poco más al candidato por el tema de la sensibilidad humana que hay por parte del otro día. Estaba mirando una experiencia que él tuvo cuando estaba dándole de comer a unos perritos y el perro viene y casi le lame la cara al capitán, ¿no? Son anécdotas. Y también recién ayer o ahora vi, creo, uno donde le están invitando chicha colla, chicha cochabambina, creo, ¿no? Sí. Y bueno, son situaciones en las que a través de las redes sociales lo ves, porque no te lo imaginas, digamos, por ser una autoridad o ser un candidato presidencial en toda esa, digamos, a Manfred Reyes Villa, o sea, con tanta naturalidad y bueno, así debe ser pues un candidato presidencial, y cuando ya llega al poder no perder esa esencia como ser humano. Ahí tenemos en el documental, he registrado inclusive algunas peleas que hemos tenido como candidatos para intentar organizar los eventos. Las tenemos a las candidatas sin maquillaje. tenemos es bien cercano, es bien de cerca, es como si ustedes fueran yo y estuvieran viendo todo a través de mis ojos. Yo soy el personaje secundario, es una narración en segunda persona de cómo yo he visto, cómo todo este equipo se ha montado, cómo hemos hecho 1000 peripecias para llegar a la gente, y cómo tenemos al final también esa esperanza. Estamos todos remando contra marea, sabemos de que en un escenario tan fracturado las posibilidades no son como las que tenía Carlos Mesa el 2019, que la ha desaprovechado totalmente después, de llegar a un enorme 35%, que ha sido el porcentaje más alto que ha tenido un candidato opositor. Tenemos chances quizás un poco menores, pero aún existe esa esperanza, esa intención, ese trabajo, ese amor que todos le hemos puesto al proyecto, y va a quedar como un recuerdo, como una memoria, como algo que quizás veamos de aquí a unos 5 años, que quizás algunos lo puedan utilizar para decir, mira, el 2025 hubo esta campaña, los de Súmate fueron estos, se intentó hacer esto, el otro, vivieron esto, se pelearon, se reamistaron, hicieron estas actividades y llegaron a este resultado. Y el final, porque el documental no tiene final, te dejan un cliffhanger ¿y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? El 17 de agosto son las elecciones. Y voy a estar en el pie del cañón haciendo control electoral, grabando todo lo que vaya a pasar en el día de la elección, desde la primera hora de la mañana hasta el final. Y quien va a decidir cómo va a acabar esta historia son ustedes. Yo les invito ahí a votar por el capitán, y estoy bien seguro de que es la mejor opción. He visto de cerca todo el equipo, sus falencias, sus errores, las virtudes, las cosas positivas que han hecho. Siempre voy a tener una visión bien autocrítica. Cuando tenga que criticar al mismo partido lo voy a hacer. Cuando tengamos que exaltar las virtudes también. Cuando se tenga que trabajar por ustedes, vamos a hacerlo. Yo me quiero comprometer con mi sector, que es la biotecnología, los estudiantes de biotecnología, con la comunicación política, que después de esto voy a estudiar comunicación social. Veo que en el periodismo, que en todo lo que hacen, en todo lo que se intenta mostrar la realidad y buscar la certidumbre para el país, los comunicadores han hecho un gran trabajo,
que es realmente importante en el país, y ahí es donde yo igual he aportado en el proyecto político. E igualmente tenemos una trayectoria de activismo un poco corta, una trayectoria política igual un poco corta, emergente, totalmente sana, con equipos bastante saludables dentro de Sumate. Somos bien del pueblo, igual lo decía dentro del partido, es nuestra virtud y nuestro defecto, porque somos tan del pueblo que no tenemos tantos recursos para hacer campaña, para publicar spots, para repartir panfletos. Yo bromeaba, creo que voy a tener que ir como un cariñoso a las calles para intentar recaudar fondos, porque estamos dando todo de nosotros y a veces nos cuesta llegar. Pero eso es una buena señal de que es un partido bastante saludable, que ha remado contracorriente. Creo que podemos hacer un gran trabajo y la decisión va a estar en ustedes, y yo les recomiendo siempre votar por el capitán Manfred Reyes Villa y por este gran equipo humano que tenemos. Queridos amigos, esto es un diálogo con Omar Ramírez García, candidato a diputado plurinominal por Santa Cruz, por APB Sumate, partido de Manfred Reyes Villa. Manfred Reyes Villa, que creó su propio partido para poder llegar a esta carrera electoral. No es sigla prestada, son contados los dueños de partido o los que comandan un partido. Está Johnny Fernández con la Fuerza del Pueblo, su alianza que tiene. Está APB Sumate, que lo fundó y lo creó Manfred Reyes Villa, ¿no? Y por supuesto también alianza con SAO, con el doctor Juan Carlos Medrano, actual concejal y candidato a vicepresidente. Hemos llegado a la parte final de su programa, queridos amigos, esta plataforma informativa que busca justamente el poder mostrar y que exponer las inquietudes, las propuestas que tienen nuestros candidatos a diputado, a senador, a vicepresidente, a presidente, para que la gente pueda tener de primera mano, y por supuesto de primera mano de nuestros actores políticos y sociales que actualmente quieren llegar hasta el Parlamento. Querido Omar, los últimos minutos, ¿cuál es el mensaje al país, a Santa Cruz, a nuestra ciudadela, 1 de mayo, a toda la gente, al electorado, a nivel nacional, por favor, para podernos despedir en esta noche? Estamos sin duda en un escenario bastante incierto. Me encantaría ser más esperanzador, que realmente estamos trabajando arduo para extender las propuestas, hablar de nuestras ideas, de este nuevo norte. Esto no muere en la elección del 17 de agosto, la política empieza recién el 17 de agosto con los actores que se tengan, con las llaves que se tengan para poder hacer política, y con un escenario tan fragmentado que va a haber, con un escenario tan polarizado, con un escenario tan sui generis. Después de 20 años de hegemonía parlamentaria vamos a volver a un escenario similar al de los 80s. Necesito de todos ustedes para poder seguir peleando, para poder luchar, para poder interpelar al poder, para poder seguir hablando de política, para hacer política, para comandar este cambio. Desde el mismo 17 de agosto vamos a tener que hacer control electoral, y de existir nuevamente un fraude electoral o del movimiento al socialismo querer hacer una chanchada, tenemos que estar al pie al cañón, tenemos que salir a las calles, tenemos que poner fortaleza, tenemos que poner el pecho a las balas, como quien dice, y salir adelante todos juntos. Les pido su voto de confianza, les pido que puedan escucharnos, que se animen a votar por el capitán Manfred Reyes Villa, que se animen a escuchar nuestras propuestas, a nuestros candidatos. Tenemos buenos representantes para estas circunscripciones también. La anterior vez estuvo Natalie, que es igual a otra candidata joven. Tenemos un gran equipo. Entonces les pido confiar en nosotros, igual a los que quieran iniciar su vida en la comunicación social, en lo que es la comunicación política, en hacer política y activismo. Les animo a que ingresen. Da miedo, hay que sacrificar bastante de uno mismo, pero es sumamente gratificante luchar por el país. Ya vamos a iniciar el bicentenario a pocas horas, y iniciar este bicentenario recuperando esa fuerza rebelde, irreverente que tenemos como país, de poder ser libres, de poder ejercer nuestra libertad y salir adelante.
tiene que estar en cada uno de ustedes. Hagan política, ejerzan su ciudadanía, salgamos adelante. Les agradezco mucho a Noticias Villanas por la cobertura. Esperamos seguir recorriendo los distintos barrios de Santa Cruz, hablar sobre estos temas tan importantes. Nos vemos en una próxima y muchas gracias por escucharme el día de hoy.